Gracias por estar con nosotros. Hoy nos correspondió el tema de las mentiras que los hombres creen acerca del mundo. Pero como decía el pastor Jesús Alberto, y la verdad que los hace libres. Vamos a ver esas mentiras y vamos a ver justamente esa verdad también que los hace libres. Entonces, cuando yo inicié mi vida cristiana, el primer impacto que había era el mundo. Entonces uno decía, no, es que yo ya no soy del mundo, yo no hago las cosas del mundo. Entonces decía, pues ¿cómo así? La gente decía, es que usted es extraterrestre o qué. La misma palabra de Dios nos cita en Juan 17, del 5 al 18, que no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No soy del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad, como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Entonces, la relación que tú y yo tenemos con el mundo a veces se siente supremamente complicada. Y hay personas que tienen la tendencia de creer que la mejor forma de llevar una vida cristiana es alejarnos del mundo. Es decir, alejarnos de las cosas que el mundo nos ofrece. Y esa es una gran mentira. Ahora, nos enfrentamos siempre a pensar cómo combinar el estudio bíblico y la oración con nuestra profesión. Creo que eso lo habíamos visto en la pasada conferencia. Y cómo vivir en el mundo sin ser del mundo. Ese es el gran reto que nos ofrece el Señor. Es el gran reto que nos pide Dios. Nos dice no, que no nos quiten del mundo, pero que sí nos guarden del maligno. No podemos estar encerrados en una bola de cristal para que nadie nos hable ni nos mire y solamente nos podemos relacionar con los hermanos de la iglesia y no podemos conversar con aquel hermano o con aquella persona que está en pecado porque nos va a alejar de la vida espiritual y esa es una gran mentira. Ahora, la pregunta es, ¿qué debemos hacer? ¿Y por qué debemos hacerlo? Entonces, ¿qué debemos hacer en el mundo nosotros como cristianos? Porque es importante que entendamos esta estructura para que podamos entender lo que el mundo nos ofrece. Yo los invito a ver este video. Felipe, se le está filtrando otro sonido. Revisa, por favor. Se le está duplicando la voz. Debe ser por lo que estoy compartiendo audio. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar de compartir aquí. Y si le puede dar un poquito más de volumen a su equipo, sería bueno. Se le escucha muy bajito. ¿Qué tal ahí? Mejoró. Okay. Siga a ver. Ok. Bueno, este Perfecto. señor que estamos viendo aquí en el video es Bill Bates. Jugó durante 15 años con los Cowboys de Dallas y su juego era considerado de segunda clase, pero su agresividad, usted sabe muy bien que el fútbol americano es supremamente fuerte, su agresividad y su valor en el terreno de juego lo convirtió realmente en el favorito de los fanáticos, ¿cierto? Una vez le preguntaron en algún medio de comunicación y le preguntaron que por qué él entrenaba tan duro, cuánto tiempo entrenaba diariamente, lo mismo que lo hacen muchos deportistas. Y él decía, yo entreno 8 y 10 horas diarias. Y decía, hombre, pero ¿usted por qué entrena tan duro? Y él le contestaba al periodista, yo entreno duro por defensa propia. Y decía, si estoy fuera de forma, me matarían a mí. ¿Sabe? Esto que hacía Bill Bates y que le ganó una posición en el Salón de la Fama, es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos. Tenemos que entrenarnos duros en la palabra de Dios, porque si usted no está en forma, hermano, el enemigo lo va a hacer trizas. Entonces, la invitación para poder hablar de este tema del mundo es preparémonos para la batalla. La oración de Jesús fue una súplica a su Padre para que tú y yo no nos enclaustremos en una abadía, en lo alto de una colina, por allá encerrados, que no tengamos contacto absolutamente con nadie y estemos por allá metidos orando al Señor y buscando la santidad. No, el pedido es a no evitar al mundo, sino a ser lo suficientemente fuertes para vivir e incluso florecer mientras vivimos en el mundo. Yo hablaba alguna vez con los discípulos
en el ministerio, porque una vez algún discípulo entró una señora nueva al ministerio, que ya afortunadamente no es así, pero cuando llegó primeramente al ministerio iba con vestidos, con ropita bastante ligera. Y este varón se me acercó un día en una consejería y me dijo, pastor, ¿usted por qué no habla con Juliana de tal? Que es que yo la veo con esos vestiditos y entonces ella está pecando delante de Dios porque la Biblia dice que tenemos que estar bien vestidos delante de Dios. Y yo le dije, varón, es que el que está pecando es usted, hermano, porque es usted el que tiene el pecado en el corazón. Ahora, orémosle a Dios para que Dios transforme su forma de vestir, pero no lo hagamos en nuestras fuerzas. Por eso el pedido no es evitar estar en el mundo, es aprender a ser lo suficientemente fuertes para vivir e incluso florecer mientras vivimos en el mundo. Tenemos que ser lo suficientemente fuertes para vivir e incluso florecer en el mundo. Este señor que ustedes están viendo aquí, esta es una película, se trató de Eric Lindell. Eric Lindell, que usted lo va a ver competir en esa película, eso fue una película que se hizo en homenaje a él, se desarrolló hace los años 1924 y en unos Juegos Olímpicos del año 24 este señor se negó a competir porque para él era el día del Señor, ¿cierto? Y como era el día del Señor, él dijo, yo ese día no hago absolutamente nada. Yo no estoy diciendo que nosotros seamos así, lo que estoy diciendo es que después de que su carrera competitiva concluyó, Lidl le sirvió al Señor como misionero en China. ¿A dónde quiero llegar? Porque a veces hay corrientes o hay tendencias un tanto judaicas que nos invita a que tenemos que el sábado encerrarnos y no podemos hacer nada. Yo respeto a quien piensa así y respeto a quien no piensa así, pero a lo que yo quiero llegar es que el entrenamiento físico para este varón, para Eric Lindell, no era tan importante como prepararse para servirle a Dios. Para él lo más importante era preparar su vida para servirle a Dios. Y esa fue la razón definitiva para su riguroso entrenamiento constantemente. Él se preparó para servirle a Dios. Por eso para él competir ese sábado, para él no era el ideal, porque él sentía que estaba ofendiendo a Dios. ¿Cierto? Entonces, a lo que yo me estoy refiriendo en estos momentos, y ustedes que están viendo esa cinta, no es a que usted tome la decisión de volverse radical en algunos aspectos que Dios posiblemente no quiera para su vida. Es en que usted entienda que sea cual sea su preparación, hablamos de su preparación educativa, hablamos de su preparación misionera, hablamos de su preparación laboral, hablamos de su preparación en el mundo, no es tan importante, óigalo bien, cómo prepararse para servirle a Dios. Esa fue la razón definitiva para este hombre, que si bien es cierto, no fue medalla olímpica en el año de 1924, pero hay una gran verdad en la vida de este varón, y es que cuando terminó su vida deportiva, se dedicó a servirle a Dios a través de los diferentes, de las diferentes áreas ministeriales. Este varón le hicieron una película en homenaje a él, todavía vive en una de los estados de Estados Unidos y es un gran misionero. Entonces preparémonos para la batalla. Dios colocó a Adán en el huerto y le dio la descripción del trabajo que él tenía que hacer. Creo que ya lo vimos con Jairo, ¿cierto? Le dio y le describió cuál era el trabajo que él tenía que hacer. Génesis 2:15, como lo vimos con Jairo, Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dios a ti y a mí nos ha dado un trabajo y nos ha dicho que nos preparemos para la batalla, porque no es fácil. Vivir en el mundo no es fácil. Enfrentar las situaciones del mundo no es fácil. Sobre todo cuando estamos hablando de escasez financiera, sobre todo cuando estamos hablando de dificultades financieras. Muchas veces el mundo nos va a traer a hacer cosas que no son fáciles. Por eso es importante glorificar al Creador mediante la adoración y el trabajo. Su preparación y su trabajo en ese entonces para Adán eran sagrados.
Hoy, su preparación en el mundo, su preparación para el mundo espiritual deben ser igual de sagrados. Y lo que tú tienes que hacer, tal y como lo habló Jairo en la pasada conferencia, es glorificar al Creador a través de la labor que Dios te dio en el mundo. Yo conozco líderes espirituales que han tomado la decisión, por ejemplo, de no llevar a sus hijos al colegio durante la primaria, porque no quieren que sus hijos se contaminen. O llegan sus niñas a los 14, 15, 16, 17 años y no las quieren dejar salir a ningún lugar porque consideran que se van a contaminar. Yo no les estoy pidiendo libertad ni libertinaje para los hijos, porque nosotros tenemos que responder delante de Dios por la crianza y la formación de nuestros hijos, pero también tenemos que entender que los hijos están en el mundo. Lo más importante es que le prepares, así como tú tienes que prepararte para enfrentar al mundo. Entonces, preparémonos para la batalla. Al igual que Adán, que en un día tenía una conversación confidente con Dios y al día siguiente fracasa frente a la tentación, nosotros debemos trazar una línea entre nuestra relación con nuestras vidas y nuestra relación con el mundo. Tenemos que aprender a trazar una vida entre el mundo y entre Dios. Honramos a Dios, pero cuando llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, es ahí en ese momento cuando realmente estamos preparándonos para la batalla. Segunda de Corintios 10:5 dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Cuando yo hago eso en mi vida, me estoy preparando para la batalla y para vivir en el mundo. Ya lo decía el pastor Jesús Alberto al inicio en su conferencia. Es importante que entendamos que en el mundo podemos enfrentarnos a situaciones muy difíciles, muy complicadas, pero es necesario que llevemos eso cautivo a los pensamientos del Señor. Entonces, vamos a ver varias mentiras. Y la primera mentira de hoy nos dice que el mundo es demasiado malo para atraer a niños, que el mundo es muy malo para atraer niños. Y para nadie es un secreto que criar hijos no es algo fácil en la vida. Ahí vemos a un hombre que, no sé si a ustedes, a mí me tocó también, nos tocó de una manera muy difícil cambiar pañales. La cosa no es fácil, no es fácil. Pasamos noches en vela a veces para levantar a nuestros hijos. Eso es una gran realidad. Usted y yo, los que tenemos hijos, nos ha costado muchísimo trabajo levantarlos. Hemos trasnochado, sobre todo cuando han pasado por momentos y picos de fiebre. Esas noches en que no dormimos pensando que nuestros niños no están bien. Esas noches en que nos levantamos con mi esposa, salir en un vehículo y llevar a nuestra niña a la clínica para que le hicieran inhalaciones porque se nos estaba ahogando, porque resultó alérgica al frío. O lo contrario, cuando pasamos noches en vela, sufriendo porque está pasando alguna enfermedad. Visitamos médicos para garantizar la salud y el bienestar de los hijos, los padres que somos responsables. Tenemos que hacer eso. Luchamos por brindarle una mejor educación. Hacemos una evaluación de cuáles son los colegios más importantes que tenemos que meter a nuestros hijos, las mejores universidades. Queremos darle lo mejor a nuestros hijos. Así que luchamos para brindarle una mejor educación. Eso es cierto. Además, los orientamos para enfrentar el mundo y sus complicaciones. Es nuestra responsabilidad como padres enseñarles lo malo que es el mundo, para que ellos aprendan a prepararse y enfrentar el mundo y sus complicaciones. Sin embargo, los hijos, a pesar de todo lo que hemos visto, a pesar de esa lucha que tenemos con nuestra costumbre de tener que cambiar pañales, con esas noches en vela que pasamos tratando de sacar los hijos adelante, tratando de que ellos cumplieran de la mejor manera con sus estudios, tratando de que tuvieran la mejor salud, tratando de que aprendieran a enfrentarse al mundo. Los hijos son una gran bendición de Dios, ¿sabes? La palabra de Dios es muy clara en el Salmo 127, de los versículos 3 al 5. Dice, los hijos son una herencia del Señor.
son los frutos del vientre, son una recompensa. Y esta parte me gusta mucho, como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Y oiga bien lo que dice la palabra de Dios para tu vida. Dice, dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. Y esta última parte me gusta mucho. Cuando litiguen con ellos en los tribunales, serás dichoso. No estarás solo en esa lucha, porque tendrás aliados a tu lado. Así que los hijos no son una carga. Puede que sean una carga desde el punto de vista de la formación, pero los hijos son una gran bendición de Dios. Aquí hay una canción muy hermosa que pues me produce contraste cuando la coloco, lastimosamente, pero es una canción donde una niña le dedica al papá y le dice, gracias papá. Hoy, como padres, tenemos que sentirnos orgullosos, porque como padres les hemos enseñado a nuestros hijos el valor de la vida, el valor de muchas cosas. Le hemos enseñado a luchar a nuestros hijos. Les hemos enseñado a luchar por aquello que ellos quieren, que ellos desean conseguir. ¿Sabe? En muchos lugares se nos dice, sobre todo en estos tiempos, que los hijos son una carga y es mucho más complicado para un joven. Los jóvenes hoy en día creen que los hijos son una carga, que son un inconveniente. Y mire, esto que les voy a decir es real, porque lo escuché una vez en un discípulo en mi iglesia. Considera que los hijos son un desagüe de nuestras cuentas bancarias. Es un desagüe de nuestra energía, de nuestra libertad. Y yo te quiero decir hoy, papá, que estás aquí escuchando esta conferencia. Usted no se imagina el deleite, porque yo sé que usted lo sabe, porque usted ha tenido hijos. Pero aquellos que no han tenido hijos no saben el deleite de poder abrazar una parte de uno, un pedazo de corazón. Así que hoy tenemos que decirle a nuestros jóvenes que están empezando una nueva vida, que si bien es cierto el mundo es demasiado malo para traer niños, los hijos son una gran bendición. Ahora, es importante que entendamos lo siguiente. El Salmo 127, ya lo leímos, los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Y dice que como flecha en las manos de un guerrero son los hijos de la juventud. Y dice que dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. Dichosos. Seremos dichosos, dice el Salmo 127 del 3 al 5. Cuando llenamos nuestra aljaba. ¿Sabe qué es una aljaba? Es lo que usan los guerreros en la parte de atrás y que tienen flechas con qué defenderse. Es decir, cuando nosotros tenemos hijos, tenemos la posibilidad de defendernos en el mundo contra las acechanzas del maligno. Ahora, es importante entender que los hijos no solamente son una carga, los hijos son una bendición. Y esa es la gran verdad que tú y yo tenemos que entender en el día de hoy. Ahora, hay unos paradigmas reales que tú no puedes ocultar. Y son reales. El mundo sí está lleno de personas malas, porque somos pecadores. Esa es una gran realidad. No podemos ocultar ese paradigma. El mundo está lleno de personas malas y cada vez que tú entras a ver televisión, cada vez que tú ves una película de la vida real, cada vez que ves un noticiero, te das cuenta que el mundo está lleno de personas malas. Y en todo el país, no solamente en el área metropolitana, están ocurriendo cosas horribles. Están matando gente por dinero. Los atracadores están llegando ante las personas y sin mediar palabra están disparando y están acabando con la vida de personas. Esa es una gran realidad. El mundo está lleno de personas, pero el mundo no está hecho para quedarse en mal estado. El mundo no está para quedarse así de mal. Lo que necesitamos es que como pecadores entendamos que somos parte de ese problema en el mundo. Tú y yo somos parte del problema. Tú y yo somos también malos. Eso es una gran realidad. Sin embargo, mira lo que dice la palabra de Dios en Efesios 6:4. Dice, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos,
sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Ese es el gran problema. El problema no es que el mundo sea demasiado malo. Es que como padres estamos fallando en la crianza de nuestros hijos. Es que como padres no les estamos enseñando realmente el amor y la disciplina y el amor por el Señor. Y cuando no les enseñamos a nuestros hijos a amar a Dios, estamos fallando como padres. Y estamos dejando que ese mundo que está lleno se quede así y no cambie. Malaquías 2:15 dice, ¿acaso no hizo el Señor un solo ser que es cuerpo y espíritu? ¿Por qué uno solo? Y mira lo que dice la Biblia, porque busca descendencia dada por Dios. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. Nosotros le estamos fallando a Dios. En la conformación de los hogares le estamos fallando a Dios. Tomamos de una manera muy fácil decisiones sexuales en nuestra vida. Lo vimos ayer con William. Somos muy facilistas para traicionar el amor de nuestras esposas, el amor de nuestros hijos. Somos malos, pero el mundo no está hecho para que se quede mal. Tú y yo tenemos una gran responsabilidad frente a esa mentira. Y esa gran responsabilidad es que como pecadores entendamos que somos parte del problema y por eso con nuestro ejemplo y con nuestra vida debemos luchar porque nuestros hijos crezcan en un mundo distinto. Podemos estar libres de cambiar pañales. A los jóvenes les podemos decir, mira, tú te puedes librar de cambiar un pañal. Tú te puedes librar de comprar alimentos para bebés, porque si no quieres tener hijos, pues no tendrás que comprar alimentos para bebés y posiblemente tendrás mucho dinero. Te podrás ahorrar de comprar vestidos para tus hijos. Podrás ahorrarte la energía que se requiere para cuidarlos y dormir hasta tarde si quieres los fines de semana. Pero sabes también que te estás perdiendo de las bendiciones. Y además caminaremos en el mundo con una aljaba vacía. ¿Qué le pasa a un guerrero cuando tiene la aljaba vacía? Lanza su mano hacia atrás y no tiene nada que coger. Así que esta mentira que el mundo nos está hablando no la podemos creer. Y tenemos la responsabilidad de decirle a estos jóvenes esta gran verdad. Los hijos son un regalo de Dios. ¿Sabe? Dios quiere usarlos para extender el evangelio de nuestro mundo totalmente arruinado. Pero tú estás haciendo algo por darle a conocer a nuestros hijos la verdad del mundo. Estás haciendo algo por prepararlos para enfrentar ese mundo con la palabra de Dios, con el evangelio. Cuando aceptamos a los hijos como regalo, nos convertimos en socios de Dios. Mire qué maravilla, a mí me gusta esta porción. Cuando aceptamos a los hijos como un regalo, cuando entendemos que cada hijo que tú tienes es un regalo que Dios te dio, te estás convirtiendo en socio de Dios. Y le dices a Dios, yo estoy contigo para cambiar el mundo. A veces la gente cree que los hijos que tenemos son para que ellos vivan mejor vida que la de nosotros, y eso está bien. Y a veces decimos, no, que yo quiero que mis hijos no padezcan por lo que yo padecí. Eso está bien. Pero también tenemos que enseñarles a enfrentar el mundo de la manera como lo están viviendo. Y para ello necesitamos el evangelio. Cuando aceptamos a los hijos como un regalo, somos los socios de Dios. Mira, segunda mentira. Me mido por cómo me comparo con otros hombres. ¿Sabes? Los hombres se comparan y compiten. Y hay un ejemplo bíblico muy claro que son los 12 hijos de Jacob, que conformaron una familia disfuncional. Yo no sé aquí quiénes, los que han venido, tienen una familia disfuncional o vienen de padres disfuncionales, es decir, vienen de un segundo hogar. Esto ocurría con los hijos de Jacob. Ante la práctica de la poligamia, los 2 hijos de Jacob, los 12 hijos de Jacob, 12 hermanos, tenían el mismo padre, pero tenían 4 mamás distintas. Imagínense si tú vienes de un hogar disfuncional. Y yo creo que lo máximo a veces es que hayan 2 mamás. Bueno, a veces hay 3 y a veces aún vemos hombres que tienen hasta 4. Ya no es tan común como antes. Pero esta práctica de la poligamia
Estos dos hermanos crecían con un padre, pero con 4 mamás distintas. Y este varón era el consentido de Jacob. Y Jacob, mire, qué error tan grave. Nunca se disculpó con sus hijos por mostrar su favorito con José. Y es más, esa comparación, esa competencia y ese odio generó una grave conspiración entre sus hermanos para deshacerse de ese muchacho por culpa de un padre excesivo y consentidor que no amó a sus hijos por igual. Jacob le dio un trato especial a José. Qué mal hacen los padres cuando le dan un trato especial a José. Ahora, tal fue la exclusividad del amor de José, del amor a José, que le dio una túnica colorida, era símbolo gráfico que representaba mi favoritismo, y eso generó odio entre sus hermanos. Es importante tomar este caso y este ejemplo de José para que entendamos qué mal que hace un padre cuando le da favoritismo a un hijo, porque ya vamos a ver cómo estos hermanos se medían y se comparaban entre ellos. Así que alentado por ello, José encima de eso tuvo visiones y las tomó como grandeza personal. Y con orgullo le informó eso a su familia. Ustedes me van a servir, se inclinarán delante de mí. Entonces, imagínese por un momento, si usted fuera Dios y tuviera un gran plan para un chico como José, ¿qué sería lo primero que le enseñaría? ¿Qué sería lo primero que tenía que haber en esa agenda de aquel niño que nacía consentido? De aquel niño que había recibido visiones de grandeza, pero que no las había puesto delante de Dios. No se había arrodillado a decirle, Señor, yo recibí esta visión tuya. Dios, permíteme ser humilde, porque tú me muestras que seré un hombre grande delante de mis hermanos. Ayúdame en esa humildad. No, él tomó esa información y se la transmitió con orgullo a sus hermanos. ¿Sabe qué le quería enseñar Dios a este chico? Humildad. Humildad. Por culpa de un padre que no supo amarlos a todos. Y, por supuesto, este varón, a sus 13 años, sin saberlo, se matricula en la Universidad de la Vida y comienza a estudiar el título de humildad. Qué duro, ¿sí o no? Qué duro. Yo no sé ustedes, pero qué duro es que Dios trate con nuestro corazón y nos enseñe humildad. Pero a veces Dios tiene que hacer eso con nosotros. Y a veces Dios tiene que hacer eso con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque a veces sobreprotegemos y consentimos demasiado a nuestros hijos. Y les enseñamos a medirse por cómo se compara con los demás hombres. Si bien la historia de José es maravillosa, también tiene un mensaje para usted y para mí en esta mañana. ¿Sabes? No hay competencia por tu lugar en la voluntad de Dios. Dios te ama de manera incondicional. No importa si tú rindes al 30, al 40 o al 50 o al 100 delante de Dios. Yo no sé qué tanto el Señor ha visto mi trabajo. No sé si el Señor ha visto mi trabajo. Sé que hay ministerios más grandes y más pequeños que el mío. No sé, no me preocupa eso. ¿Sabe por qué? Porque yo no compito por un lugar en la voluntad de Dios. Dios me ama y Dios te ama a ti. Así que no te esfuerces por competir con otros hombres. Eso no es importante. Segunda de Corintios 10:12 dice, no nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con alguno que tanto se recomiendan a sí mismos. Al medirse con su propia medida y compararse unos con otros, no saben lo que hacen. ¿Sabes? A veces no sabemos lo que hacemos cuando nos comparamos. Y el amor y el liderazgo de Dios en tu vida tienen un nombre inscrito. El amor y el liderazgo de Dios para tu vida tienen un nombre escrito.
Y es que Dios nunca te va a comparar con otros, jamás, jamás. Dios nunca va a decir, ve, mire, Alfonso, en cambio, Fabio, en cambio, no, jamás. Dios te ama incondicionalmente. Por eso no tienes que medirte con otros hombres. El cariño de Dios por ti es especial, es singular. Esa es una gran mentira que el mundo nos ha enseñado. Y yo recuerdo hace muchos años, cuando yo trabajaba, cuando yo estudiaba una especialización, que nos hablaban de que tenemos que aprender a conocer las otras empresas para poder competir. Y que teníamos que hacer un estudio de la otra empresa y buscar la forma de sustraer información de la otra empresa para poder competir. ¿Sabe? Eso puede ofrecerle el mundo. En la vida cristiana no es así. Los discípulos de Jesús también aprendieron esa gran lección. En Mateo 18, de los versículos 2 al 4, el Señor les da una excelente lección. Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y les aseguró que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, dice la palabra de Dios, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. El más grande en el reino de los cielos. A mí me asombra ver que el Señor haga este tipo de símil, este tipo de comparación de nuestra vida cristiana con la de un niño, porque los niños son inocentes. Los niños aman y perdonan. Los niños se preocupan entre ellos mismos, ¿sabes? Un niño es alguien que sufre por su vecino, sufre por su amigo. Y yo lo he experimentado con mis hijos y con mis nietos. Y yo sé que tú también lo has experimentado con tus hijos y aquellos que tienen nietos con sus nietos. A veces le decimos a los niños, por ejemplo, una vez experimentamos algo con unos vecinos que las niñas son un poquito groseras, vulgares, a veces entre ellas, me imagino que eso les ha enseñado en su casa, se hablaban vulgaridades en la calle, son niñas de 5 o 6 años. Y mi nieta Julietica un día estaba compartiendo con ellas y las escuchó decir vulgaridades. Y nosotros tratando de aislar, le dijimos, mamita, venga, o sea, no es bueno que estén con ellos, son niñas muy groseras, no sé por qué, mi amor, pero es bueno que no. A las 2 horas estaba Julietica otra vez con los niños, porque ellos no ven la maldad. Y eso es lo que te pide el Señor, que nos volvamos niños, que nos humillemos como niños. Y entonces, dice, serás grande en el reino de los cielos. José soportó las pruebas, soportó muchas dificultades, provocados por esos celos de los hermanos. Ese celo que habían levantado sus hermanos por culpa de un padre exclusivista. Pero finalmente aprendió el delicado arte de la humildad infantil. José aprendió a ser humilde delante de sus hermanos, quienes le habían querido causar mal, quienes lo habían vendido y quienes ahora necesitaban de él. Entonces, no podemos compararnos con los otros. ¿Sabe? Gálatas 5, 25, 26 dice, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Esta es la gran verdad para desmentir esa, digámoslo así, esa mentira que el mundo nos ha hablado. Cuando recibimos las dádivas de Dios con sincero asombro y gratitud y humildad, nos liberamos de la necesidad de compararnos y competir. Un discípulo ayer pedía consejería espiritual y me decía que trabaja con una agencia de viajes, que a Bianca lo había llamado y le había dicho que le quería regalar el tiquete para irse a ver a la selección Colombia con Ecuador. Y él le dijo, sí, claro, me gusta el fútbol. Te vas con tiquetes gratis, la entrada al estadio y todo. Entonces vamos a hablar con tus jefes para que tus jefes te autoricen
te den el permiso y te enviamos el tiquete y todo, el hotel, todo. Y me llamó después a decirme que los jefes le han dicho no lo autorizaron porque lo necesitamos aquí esos días. Entonces él sintió mucho dolor en su corazón. Me decía, pero ¿cómo? Todo lo que yo he hecho, el esfuerzo financiero y la plata que yo le he aprobado a la empresa. Le dije, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Dile a Dios gracias. Gracias. Y demuestra gratitud, inclusive por no haber ido. Y con humildad, acepta lo que la autoridad te ha dicho. No compitas. Compite. No compitas para demostrar a los otros hombres lo que tú eres. Deja que sea Dios, por medio de sus dádivas, el que te dé lo que tú necesitas para tu vida. Así que no compitas. Otra mentira. Con todo lo que pasa en mi vida, realmente no es posible vivir con integridad. Mira esta mentira. Mira esta mentira que nos llega, que nos habla muchas veces. Y uno le dice a los muchachos y a las personas, a todos, les dice cosas que dicen la Biblia, dice, no, pero es que para usted es muy fácil. Como usted ya está cucho, ya, sí, para usted es muy fácil. No, esa no es verdad. Mira, si tú eres hombre, si tú eres esposo, si eres amante, si eres colega, si eres pastor, si eres padre, si eres amigo, si eres vecino, mira todos los áreas, todos los campos en que te puedes desenvolver, negociador, mentor, deportista, lector, jardinero, consejero, sobre todo jardinero ahora que estamos en una edad adulta, ya nos gusta estar consintiendo las maticas, reparador como todo buen misionero, hasta mecánico, empleado, conversador y proveedor. Lo más importante de todo esto es que debemos vivir una vida simétricamente perfecta. Es decir, tú tienes que ser el mismo hombre, amante, esposo, hijo. Como padre debe ser igual como hijo debe ser igual como padre, debe ser igual de conversador, debe ser igual de proveedor, debe ser igual de negociador, debe ser la misma persona como consejero, debe ser el mismo amigo, el mismo vecino, el mismo lector. Tienes que ser el mismo en todas las áreas de tu vida, ¿sabes? Nuestros compañeros no pueden ver a un hombre diferente en el trabajo, en la casa, en el barrio y en la iglesia. Eso se llama integridad. Debemos ser siempre el mismo. Y yo siempre cuento esta historia, no sé quién me la narró, no recuerdo ahora quién me la contó, pero yo siempre cuento esta historia. Una vez un hombre estaba en un supermercado, creo que es muy popular. Los que no lo han escuchado, pues, y los que lo escucharon, aguántense. Estaba un hombre en un supermercado y él tenía una maleta porque acaba de llegar de viaje y encontró, al coger esa maleta se equivocó y se llevó otra maleta para el hotel. Estaba con una acompañante, una mujer, llegó al hotel y al darse cuenta abre en su habitación la maleta y se encuentra 40, 50 millones de pesos. Dice, no, esto no es mío, tengo que devolverlo porque no es mío. Y se devuelve al almacén donde encontró la maleta y le dijo, mira, esta maleta por equivocación la tomé, no es mía, tiene 40 millones, mi maleta debe estar por ahí. Entonces el dueño de la empresa le devuelve la maleta y le dice, hombre, gracias, esa maleta se nos había perdido, sabíamos que había sido un error. Y llaman a Caracol, RCN, hasta Noticias 1, y en fin, llaman a todos los medios para que lo entrevisten y él dice, no, yo no puedo dar entrevistas. Porque cuando ustedes muestren las cámaras de seguridad me van a ver con una mujer. Y esa mujer con la que yo estoy no es mi esposa, es mi amante. Entonces, mira, este hombre era honesto, sí, era muy honesto. Devolvió un dinero, pero no era íntegro. Entonces, nosotros tenemos que ser lo mismo, tanto en el trabajo, como en la casa, como en el barrio, como en la iglesia. No puede ser posible que en la iglesia seamos unos adoradores y salgamos a pelear con el vecino o salgamos a criticar. Eso es una gran mentira. Ese cuento de que con todo lo que pasa en este mundo,
no es posible vivir con integridad. Sí es posible vivir con integridad. Gálatas 5:17 dice, porque esta desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Esta era la lucha de Pablo con la carne. Esta era la lucha de Pablo con el mundo, ¿sabe? Actuamos como si hubiera una zona neutral entre el reino de Dios y el reino del hombre, como si es que una cosa es el reino de Dios y otra cosa es el reino del hombre. Aquí yo tengo que ser delante de mi pastor, delante de mi iglesia, un hombre va, pero cuando salgo al mundo, en el reino del hombre, tengo que empezar a comportarme como un hombre. Por eso hemos visto discípulos que salen del mundo y se van al chupe, a la bebeta. La Biblia llama esto la lucha constante entre la carne y el espíritu. ¿Sabe quién es este hombre? Este es Abraham Kuyper. Creó y publicó 2 periódicos. Oiga bien, fundó la Universidad Libre de Ámsterdam. Fue primer ministro también. Y recorrió el mundo hablando de Jesús. Y lanzó una frase muy interesante. Dice, no hay un centímetro cuadrado en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre el cual Cristo, quien es soberano sobre todas las cosas, no clame, me pertenece. No hay un solo centímetro de la existencia donde Cristo no diga, esto me pertenece. Así que nuestra responsabilidad es decirle, ¿esto es mío o es tuyo? ¿Es mío? ¿Es suyo? ¿O es la integración de todo? Estamos llamados a ejercer dominio, no por nuestra propia gloria. Cuando buscamos lo nuestro aparte de Dios, ¿sabe qué encontramos? Vergüenza. Cuando encontramos lo nuestro, nos damos cuenta que somos tan malos y que a veces luchamos buscando cambiar nuestra propia vida. No hay un lugar para la autosuficiencia en medio del pecado. No hay lugar. El temor de Dios le permitió a José negarse a entregar su esencia fundamental por un placer inmediato. A veces nos ocurre eso en la vida. A veces nos ocurre que nos olvidamos del temor de Dios y nos negamos a Dios cuando le damos paso a un placer inmediato. Qué difícil es que decirle a un cristiano, hombre, deje de estar emparrandado. Qué difícil es decirle a un cristiano, mira, ese de tuki-tuki se veye no funciona para un cristiano. No, no es que yo le esté dando el 10%, es que yo le quiero regalar en gratitud. No, eso no te dice el contrato. Ahora, si usted quiere disfrazar el pecado, para Dios no se puede disfrazar ese pecado. En la vida cristiana no hay lugar para la autosuficiencia. ¿Cuál es la gran verdad? Dios ve cada fragmento, cada parte, cada ingrediente de tu vida. ¿Y sabe qué dice Dios? Tú me perteneces. Tú me perteneces. Nuestra sincera y alegre respuesta delante de Dios tiene que decir, Señor, te pertenezco. Soy tuyo, Señor. Cada momento, cada instante en la vida, tenemos que decirle al Señor, soy tuyo, Señor. Este es otro video. Este es el museo en Alemania de la comida horrorosa, de la comida horrible. Es un video que sacó El Tiempo. Se muestran las comidas más desastrosas del mundo, la comida más asquerosa en el mundo. Claro, más asquerosa para nosotros, ¿cierto? Porque hay muchos países que se comen este tipo de comida y para ellos es algo cultural. Publicaban la semana pasada un video de un coreano que fue invitado a Colombia y le dieron a comer una changua santafereña. Y él decía, ¿qué? ¿Están mezclando el huevo con el cilantro? Decía, eso tiene que ser asqueroso, ¿cierto? Pero él sí se come grillos. O, como lo vemos en el video, murciélagos, ¿cierto? Entonces, decimos, ¿qué comida tan asquerosa? Ellos tienen las comidas
que consideran más asquerosas en el mundo, pero sabe, lo mismo ocurre con el evangelio. Nunca será aceptable para quienes no les resulta apetitoso. Nunca. Por eso la mentira 4 se supone que ser cristiano es estupendo. Y para algunos no es aceptable, no es apetitoso ser cristiano. 1 Corintios 1:18 dice, porque el mensaje de la cruz es locura para los que se están perdiendo, pero para los que estamos siendo salvos es poder de Dios. ¿Sabes? Quiero decirte algo. Lo que tú y yo creemos acerca de la Biblia, de la cruz de Jesucristo, de la salvación, para muchos es ridículo. Para muchos es tonto e inclusive es hasta repugnante y sobre todo en estos momentos actuales. Para muchos hoy en día, eso de ser cristiano es para gente débil. Como lo dijo un periodista hace 20 días más o menos, Gonzalo Guillén. Dijo que las religiones eran el opio del mundo y que las religiones eran la culpable del atraso que vive la humanidad y que la religión es la culpable de muchos errores y corrupción que vive el mundo. Y decía que la religión es solamente para gente débil. Sin embargo, si tú revisas la historia de los cristianos en el mundo, vas a encontrar gente intelectual, como por ejemplo Albert Einstein, que sé que es mucho más inteligente que Gonzalo Guillén. Como por ejemplo Carl Sagan, el gran científico que al final se encontró con Dios y reconoció que Dios sí existía. Y debe ser mucho más inteligente que Gonzalo Guillén. Pero a muchos les va a parecer la Biblia como algo repugnante. Entonces, esa es una gran mentira que nos están dando. Se supone que ser cristiano es estupendo y nos están vendiendo a través de mensajes, a través de prédicas, que Dios te ama y yo sé que Dios te ama, pero son mensajes supremamente tibios, donde solo se habla de amor. Y esta porción que tú estás viendo de la película Jesús es el momento en que Pilato se encuentra con Jesús, ¿sí? Sale Pilatos afuera y le dice, ¿de qué acusan a este hombre? Y entonces todo el mundo dice que era un criminal, un revoltoso. Entonces Pilato le dice, lléveselo y júzguenlo. Entonces le dice, para nosotros no nos es permitido dar muerte. O sea, que esta gente ya tenía la intención de matar a Cristo. Entonces, Pilatos ingresa y entra Jesús y le dice, ¿qué es lo que pasa contigo? Y entonces él le dice, los de allá dicen que tú eres un rey. Y Jesús lanza una frase maravillosa y dice, mi reino no es de este reino, no es de este mundo. Usted se puede imaginar cómo le zumbó el oído a Pilatos cuando escucha tu reino, que tu reino no es de este mundo. Si tú no eres más que un humilde profeta. Sin embargo, Jesús cambió el mundo. Ahora, mucha gente en el mundo respeta a las autoridades civiles. Hay gente que no es cristiana y que es muy juiciosa en respetar lo civil, pero no respetan el reino de Dios. Imagínense. Entonces, no tienen opiniones acerca de las demandas de Cristo que Cristo hace para que le sigan, porque como no conocen el reino de Dios, no lo pueden respetar. Ahora, creer que la Biblia es un divino mensaje inspirado por Jesús y que es el único camino hacia Dios, esa debe ser nuestra responsabilidad. Ahora, yo le digo a ustedes, ¿ustedes creen eso? ¿Creen que la Biblia es un mensaje divino que fue inspirada por Jesús? ¿Que el Señor es el único camino hacia la verdad y la vida? ¿Es el único camino hacia Dios? Porque mucha gente cree que esto es una locura. Ahora, arrepentirme de mis pecados, renunciar a mi derecho de gobernar mi propia vida y unirme a la iglesia, ¿eso es real? Eso dicen muchos cuando se les comparte el evangelio. Y se les dice, tienes que renunciar a esto. Dice, ¿yo renunciar a esto? Renunciar a mi gobierno, y cuando se le toca el bolsillo, peor todavía.
O sea que usted me está diciendo que lo que yo haga no tengo que darle parte a usted, porque es que, como lo dijo antes Jairo, o sea, es más bendecir, más bendición dar que recibir. ¿Qué le pasa? ¿Cuál es la gran verdad? Seguir a Jesús nunca ha sido fácil, ¿sabe? Seguir a Jesús no nos convierte en lo más popular. Seguir a Jesús no nos convierte en el más chévere. Nuestro mayor objetivo no es ser geniales, no es ser relevantes. Nuestro mayor propósito, objetivo, es ser seguidores leales de Cristo, ser sus súbditos fieles, sin importar el costo. Estamos viviendo en un mundo muy maravilloso. Hay países donde se está persiguiendo de una manera impresionante a los cristianos. Los jalan, los arrastran, los golpean, violan a sus hijas. La quinta mentira y la última: mi muerte será el fin de mi historia. Ahora la pregunta es, ¿te has preguntado cómo será tu muerte? ¿Qué crees que dirás momentos antes de dar tu último suspiro? ¿Has pensado algún día en eso? ¿Has pensado cómo va a ser tu muerte? Yo le clamo a Dios que me permita ser eterno, porque si el Señor viene y me toma y no he muerto, pues solamente experimentaré el ser arrebatado y viviré eternamente, porque eso dice la Biblia. Pero te has puesto a pensar el día que vas a morir, ¿cuál será la última frase? Mira lo que dijeron algunos. Por ejemplo, Winston Churchill, la última frase antes de morir, dijo, estoy aburrido de todo. Imagínense. Mira lo que dijo John Wayne. Para los que somos más bien como medio cuchitos, sabemos quién es John Wayne. Fue un actor de cine que protagonizó las más importantes películas del oeste americano. John Wayne le preguntó a su hija antes de morir, ¿sabes quién soy? Y él le dice, claro que sí, sé quién eres mi chiquilla y te amo. Y pum, murió. Ahora mira lo que dijo Leonardo da Vinci antes de morir: he ofendido a Dios y a la humanidad porque mi trabajo no alcanzó la calidad que debió tener. ¿Qué piensas tú que vas a decir el día de tu muerte? ¿Sabes? A lo largo de la historia, las personas han hecho grandes esfuerzos por prepararse o por preparar su propia muerte, como el caso de los faraones, de los egipcios. Las pirámides de Egipto las construyeron los faraones como un lugar de descanso final y un sitio seguro desde el cual ascender. Ellos dicen que ascenderían hacia otra vida. Pero hombres y mujeres han tenido experiencias cercanas a la muerte, han muerto y han resucitado, pero sabe, cada uno de ellos algún día van a morir. La Biblia tiene mucho que decir acerca de la muerte. Hebreos 9:27 dice, y así como está ordenado a los hombres, mueran una vez y después enfrenten un juicio. Esa es tu realidad y la mía. Ahora, ¿qué exactamente es y después de esto? Cuando la Biblia habla de eso, después de esto, después de la muerte, ¿qué exactamente es? Apocalipsis 20:12, dice, y vi también a los muertos grandes y pequeños de pie ante el trono. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados según sus obras por las cosas que estaban escritas en los libros. Juan 14:1-2 dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Esa palabra es para usted. Y esa palabra es para mi vida también. ¿Cuál es la gran verdad de esta quinta mentira? Mediante su muerte y resurrección, Jesús conquistó el pecado, conquistó la tumba. Tu final y el mío no serán el final. ¿Sabe qué es? Será el maravilloso iniciar de una nueva vida. Porque esto que estamos viendo puede dar pie a un hedonismo muy fuerte. Comamos y vivamos que mañana moriremos. Y esa es una gran mentira. Gracias. Me tocó correr un poquito porque es el esfuerzo de ustedes. Muy amables, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que hoy terminemos bendecidos. De verdad, espero que
que hayamos logrado el objetivo, que era mostrarle unas mentiras que el mundo nos ha querido hablar y que no son reales para nuestra vida. Gracias, Padre eterno. Gracias, Padre maravilloso. Padre poderoso, te alabamos, te bendecimos, Señor, y glorificamos tu vida. Dios, te pido en el nombre de Cristo Jesús que hoy exhortes a estos varones a entender las mentiras que el mundo nos ha estado hablando. Señor, te pertenecemos. Tú eres nuestro Dios, eres nuestro Hacedor, Señor. Nada del mundo nos puede afectar. No podemos aislarnos porque el mundo está ahí. Pero, Señor, te pertenecemos. Señor, ayúdanos a enfrentar el mundo con la verdad. Y sobre todo, permítenos entregar nuestra vida algún día a ti, Señor. Que seas tú, Señor, el encargado de nuestra muerte, si es que así lo decides. Y si no, permítenos vivir en integridad, en armonía con la palabra de Dios. Cuida la vida de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestras esposas. Ayúdanos a ser íntegros y ayúdanos a amarnos unos con otros, Señor. Gracias, Dios. Amén.